Y vamos ya con nuestro tema del día porque venimos informando de este tema. Podemos ya ha anunciado que va a concurrir a las próximas elecciones generales del próximo 26 de junio con la formación de izquierdas con Izquierda Unida. Nosotros vamos a analizar las claves de este acuerdo programático con Ismael Sánchez, que es secretario de Organización de Izquierda Unida en Sevilla. Lo dicho, las claves de este acuerdo las conoce mejor el secretario de Organización de Izquierda Unida en Sevilla, que es Ismael Sánchez, y que hoy además se estrena con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, este acuerdo no nos ha cogido del todo a todos por sorpresa porque acercamientos siempre ha habido entre las dos formaciones. Sí, siempre ha habido, ¿no? Izquierda Unida es una fuerza abocada al entendimiento con otras organizaciones políticas. Nosotros surgimos como movimiento político social, es decir, no somos un partido político al uso, sino una coalición, una organización que busca la confluencia, la convergencia con otras organizaciones. Es decir, esto viene en nuestro propio ADN, por tanto no nos puede pillar por sorpresa que Izquierda Unida llegue a acuerdos políticos y electorales con otras organizaciones, ¿no? Aún así, Podemos sí que al principio se mostraba algo reacio y, bueno, llegó a decir, incluso recuerdo que una ocasión llegó a decir Izquierda Unida que eran un poco cenizos. No sé yo si se han logrado ya limar esas asperezas. Bueno, yo entiendo que eso forma parte del discurso político, del discurso en campaña electoral, donde cada organización, pues, obviamente intenta conseguir los mejores resultados posibles y utiliza en algunas ocasiones, pues, determinada terminología que no se corresponde luego con la realidad, ¿no? Nosotros, con la militancia de Podemos y con la militancia de otras organizaciones políticas que aparentemente existen posibilidades de ir a una coalición electoral en las elecciones del próximo 26 de junio, nos entendemos en la calle, coincidimos en las movilizaciones y por tanto no hay ningún tipo de diferencias en ese sentido. Ahora se trata de llegar a un acuerdo de mínimos, a un entendimiento político y ver la posibilidad de ir juntos a unas elecciones generales, ¿no? El sector crítico de Izquierda Unida, ¿cómo se ha tomado este pacto? Porque precisamente Cayo Lara, ahora el coordinador federal, tenía poca simpatía con este tema al principio. Bueno, Cayo Lara es nuestro coordinador general, no pertenece a un sector crítico dentro de Izquierda Unida, puesto que es nuestro máximo dirigente en estos momentos. Y simplemente es que Izquierda Unida está formado por muchísimas sensibilidades distintas. Esa pluralidad enriquece el propio proyecto político, ¿no? Y entonces, bueno, hay distintas opiniones al respecto. Lo que es importante es que una vez que se fije la oposición mayoritaria, todos los militantes, toda la dirección, todos los órganos lucharemos e iremos encaminados en ese sentido, ¿no? Y para hablar un poco del programa, son un total de 50 puntos, ¿no? Este acuerdo programático. Bueno, es importante destacar que Izquierda Unida concurre a las elecciones del 26 de junio con su propio programa electoral y con sus propios candidatos y con su propia campaña y sus propios materiales, y la visibilidad de Izquierda Unida será clara durante toda la campaña electoral. Lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo de mínimos, a un acuerdo programático que nos comprometemos a defender con Podemos y con otras fuerzas políticas, que es el mínimo denominador común que tenemos. Son 50 medidas que aspiran a garantizar el pan, el trabajo y el techo a la mayoría social de este país, a la clase trabajadora y a las capas populares. En ese sentido y en esos lineamientos políticos básicos, entendemos que llegamos a un entendimiento y por tanto hay un mínimo común, un acuerdo programático mínimo común, y a partir de ahí podemos ir juntos a las elecciones si así las militancias de las distintas organizaciones lo refrendan, ¿no? Porque ahora mismo la situación está en que este martes se están preguntando ambas formaciones a su militancia sobre la opinión que le merece precisamente este acuerdo programático. Asimismo es. Las direcciones, los equipos negociadores nos han puesto un marco político, un marco de acuerdo encima de la mesa, y corresponde ahora a la militancia, a los simpatizantes, en definitiva al conjunto de la organización, fijar en base a ese marco cuál es nuestra posición política. Ayer a las 12 de la noche empezó la votación online, de forma telemática podremos emitir nuestro voto hasta mañana a las 9 de la mañana, y por la tarde de 4 a 10 de la noche de forma presencial en todas las sedes de Izquierda Unida que hayan habilitado espacios electorales. La militancia podrá emitir su voto directamente, ¿no? El jueves conoceremos los resultados y
en caso de que sean afirmativos, de que mayoritariamente la organización y el resto de organizaciones hayan dicho sí, el viernes se procederá al registro de la coalición electoral. Y sabremos también el nombre, me imagino, que todavía no se sabe el nombre de esa coalición. Nos falta conocer o decidir el nombre del denominador común, el nombre de la coalición. Lo que sí está muy claro ya es cuál es la fórmula. La fórmula es coalición electoral bajo Izquierda Unida, guión Podemos, guión Equo, guión el resto de fuerzas políticas que se quieran sumar. Lo que sí faltaría es decidir cuál es el nombre de esa coalición. De forma común. En las papeletas figurarán los nombres de los partidos políticos y figurarán los logotipos, los anagramas de todos los partidos políticos que formen parte de la coalición, para garantizar así la visibilidad de las organizaciones y que nadie tenga que renunciar a su identidad, tal y como se aprobó en ese marco político de negociación, ¿no? Y de cara a la campaña electoral, me imagino que cada uno hará una campaña por su cuenta, pero habrá que haber algún acto en conjunto, puesto que van como una coalición. Sí, esa es la idea. Hay algo que nos une, hay un mínimo programático en el que todas las organizaciones estamos de acuerdo y hay un objetivo común que es ganar unas elecciones generales, echar al Partido Popular, que entendemos que sus políticas han supuesto ha tenido consecuencias desastrosas para la mayoría social de este país y por tanto deben de haber actos conjuntos, obviamente, porque nosotros estamos entendiéndonos en un marco político, en una coalición electoral de cara a unas elecciones generales con un objetivo concreto, ¿no? Y para lograr que los candidatos también entren en el Congreso, ese resultado del 26J tendría que igualar a la otra cota que obtuvieron las dos formaciones por separado en las provincias, pero aún así esa probabilidad es complicada porque también depende de la participación y de la complejidad de un sistema electoral que a veces dificulta esa pelea entre los partidos igualados en estas circunscripciones. En base a esto, ¿qué resultados se esperan? Nosotros estamos convencidos que vamos a mejorar los resultados. Es decir, en política 1 más 1 nunca arroja 2. Estamos convencidos que no se puede hacer una traslación matemática de los resultados que se obtuvieron el 20 de diciembre con la suma de los partidos políticos o de las organizaciones políticas que concurrieron a las elecciones y que ahora formarán parte de una coalición electoral. Estamos convencidos que la ciudadanía va a saber entender el esfuerzo que están realizando las organizaciones políticas para ir juntas a unas elecciones generales y por tanto los resultados estamos convencidísimos que se mejorarán. Aspiramos a ser la primera fuerza política de este país, aspiramos a ganar estas elecciones porque la ciudadanía lo necesita, ¿no? Todavía queda una campaña electoral importante y todavía también nos quedan muchos días hasta que llegue la campaña. Todavía tenemos que contar muchísimas cosas de ahora en adelante. Ismael Sánchez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. A vosotros siempre.